con Dios. Y estamos ahora leyendo el libro de Marcos, así que dice la palabra. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él tanta gente que decidió subir a una barca que estaba en el mar y se sentó. Toda la gente permanecía en la orilla y les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. En su enseñanza les decía: Oíd, el sembrador salió a sembrar, y al hacerlo una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se agotó y se secó, pues la raíz no tenía hondura. Otra cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte, la simiente de la semilla, cayó en buena tierra. Brotó, creció y produjo fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando se quedó a solas, los que estaban cerca de él junto con los 12 le preguntaron sobre el significado de la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, pero a quienes están fuera, todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y continuó diciendo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos, como la semilla caída junto al camino, en ellos se siembra la palabra, pero inmediatamente después de oírla viene Satanás y se las arrebata. De igual modo, la semilla caída en el terreno pedregoso representa a quienes al oír la palabra la reciben momentáneamente con gozo, pero perdura muy poco porque no tienen raíz en sí mismos. Por eso sucumben cuando por causa de la palabra viene la tribulación o la persecución. La semilla que cayó entre los espinos representa a quienes oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran en su interior, la ahogan y la hacen infructuosa. Y existen otros que son como la simiente que cayó en buena tierra. Oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Tenemos acá un episodio en la vida de Jesús que es lindo y debemos nosotros entender cómo trabaja el Señor, cómo habla el Señor. Y una de las cosas que me ponía a meditar es que Jesús les dice a ellos en el verso 11: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, pero a quienes están fuera, todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y esto es una referencia a Isaías 6. Creo que lo acabamos de leer, que es lo que Jesús está citando. Esta sentencia, podríamos decir, y es que el enemigo ha cerrado los ojos de muchas personas, los oídos de muchas personas, y aquí está el asunto. Muchas veces nos pasan cosas y no sabemos ni siquiera por qué nos están pasando. Y solo aquellos que tenemos esa conciencia de que Dios puede estarnos hablando, llegamos con Él y decimos: Dios, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres decir con esta puerta cerrada? ¿Qué me quieres decir con esta situación? No la entiendo. Y algo lindo es que si nosotros vamos y le preguntamos al Señor, Él nos va a responder. Pero el común de las personas solo ve lo que le está pasando, escucha un mensaje y no se ponen a meditar. Tal vez Dios me quiere decir algo. ¿Cuántos mensajes hemos recibido que decimos: oye, el mensaje no me gustó, no lo entendí? Y creemos que es problema del predicador. O este pasaje bíblico dice: no me gustó, hombre, a mí hubiera querido un Salmo 91 que me levante el ánimo, pero o Josué 1 que me levante el ánimo, pero este pasaje no mucho me gustó. Cuando lo que tendríamos que hacer es repreguntar y decir: Dios, ¿qué me estás hablando? Es por eso que este año propusimos un capítulo diario. ¿Y cuál es el objetivo? Que usted lo lee, y si no le ha hablado el Señor, lo vuelve a leer, y si no le ha hablado el Señor, lo vuelve a leer,
con esta curiosidad, porque dice que cuando se quedó a solas, los que estaban cerca de él, junto con los 12, le preguntaron el significado de la palabra. Ahora, me llama la atención que Jesús no los trata así como niñitos, ay, pobrecitos, no entendieron, nene, sino que les dice, ay, ¿qué pasa? No entienden ustedes. Si no entienden esto, ¿cómo lo van a entender los demás? Les levanta el nivel, pero nos da una promesa. A vosotros os he dado saber el misterio del reino de los cielos, pero a quienes están fuera, todo se les dice por parábolas. Es decir, Dios habla por parábolas y solo el que viene a preguntar va a entender. Señor, esta pérdida económica, este accidente, esta situación que estoy viviendo, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres enseñar? Sebas, Rubén, Tania, ¿cómo les ha ido a ustedes escuchando al Señor? Creo que esta parábola es muy importante porque creo que puede de alguna forma englobar a las personas que tienen diferentes características o retos en la vida, ¿verdad? Yo soy de los que de repente se afana, ¿verdad? Sobrepienso las cosas y fácilmente puedo ahogar esa palabra que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Y es importante que lo podamos ver de esta manera, porque el Señor siempre va a hablar. Lo importante es que nosotros podamos escuchar. Y hay una frase que a mí me ha impresionado mucho. El Señor susurra cuando estamos en momentos de alegría, pero cuando estamos en momentos de dificultades, su voz es aún más audible, es mucho más fuerte. Y creo que queremos nosotros mismos resolver, pero cuando escuchamos al Señor y permitimos que esa palabra realmente entre a nuestro corazón como una semilla. Y lo importante es, ¿por qué uso una semilla? ¿Por qué el ejemplo de una semilla? Porque tiene que echar primero la raíz hasta la profundidad y luego va a salir pues el tallo, las hojas y dará su fruto. Creo que hoy estamos en un día donde esta palabra sin duda va a caer en nuestro corazón como esa semilla en buena tierra y esperamos que pueda dar ese fruto solo si prestamos atención, solo si pausamos. Y el Señor seguro nos habla constantemente, solo nos falta a nosotros escuchar. ¿Verdad? Excelente. No, y la verdad es que yo ayer estaba meditando y también estudiando un poco acerca de las parábolas. Y realmente Jesús utilizaba estas parábolas para enseñar lecciones espirituales profundas, ¿verdad? Y a veces yo creo que también estos que le preguntaban, quizá lo que esperaban era un gran discurso. Pero realmente mucho de lo que Jesús hace cuando nos enseña a través de las parábolas es ponernos a meditar a nosotros, ¿verdad? Y creo que Él, sin duda, es un maestro de la narración, ¿verdad? De cómo a través, uno dice, pero ¿quién iba a utilizar esta parábola, esta historia de un sembrador, de ese campo, de la semilla? Pero era para también hacernos entender, primero, que Él es ese sembrador, ¿verdad? Y Él es el que sale a sembrar. Y yo meditaba ayer y me preguntaba, Tania, ¿y tú qué clase de terreno eres? ¿Verdad? Porque sin duda el Señor está sembrando la semilla en tu corazón, pero ¿qué clase de terreno eres? Y como decía Sebas, ¿verdad? A veces tal vez estoy ahí como un terreno pedregoso, ¿verdad? A veces quizás la palabra ha sido sembrada en mi corazón y tal vez no logra profundizar a la primera, ¿verdad? O sea, quizá necesito un poco más para que realmente esa semilla pueda dar fruta. O sea, ¿qué clase de terreno soy? Y también, digamos, uniéndonos un poco al contexto de lo que estamos hablando acerca de la lectura. Muchas veces las heridas en nuestro corazón, sin duda, hacen que ese terreno del corazón se endurezca. Y en un corazón endurecido, yo siempre digo algo, no puede entrar nada, pero tampoco sale nada. Es como que está bloqueado, ¿verdad? Y con respecto a esa pregunta que levanta Tania, Rubén, 4 posibilidades para recibir la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la que más te llama la atención de esas 4? Yo pensaba ayer, ustedes, que cuando Jesús tira estas 4, todas eran buenas, todas las semillas eran buenas. El problema fue donde cayeron. Wow. ¿Cómo? Eso. La palabra. La palabra es contundente, es buena y funciona para todos. Es donde se recibe y cómo funciona. Eso me ponía a pensar yo ayer. Y también me dejaba en esa duda de que solo el 25% funcionó. Entonces, cuando nosotros queremos que las cosas funcionen,
si vemos esto estadísticamente, una cuarta parte de lo que hacemos funciona. Y decía yo, el Señor sabía cómo. ¿Por qué le enseñaba a través de parábolas? Porque era la forma más apta para que aquellos que estaban despreocupados y no querían escuchar mucho a Jesús o decir, bueno, ¿qué está hablando, verdad? Por lo menos le pusieran atención porque eran cosas prácticas de la vida, del día a día, ¿verdad? Entonces, eso era interesante. Y si te das cuenta, Rubén, aplicándolo para nosotros hoy, seguramente Dios nos sigue hablando a través de circunstancias, así. A través de parábolas, situaciones en las cuales nosotros tenemos que detenernos y meditar. Dios, me estás hablando acá. Tanto al leer la Escritura, leer la Escritura es la base, por eso lo invitamos a que usted todos los días esté con nosotros leyendo la Escritura. Pero nos pasa algo que nos incomoda, que nos mueve la silla, ya sea un sueño, ya sea una situación difícil, que si Dios nos está hablando allí. Y tenemos que ir a preguntar, Señor, ¿me estás hablando acá? Y hay 4 posibilidades. Uno, un corazón duro que no entiende. Hay gente que le pasa por la cabeza, vino el domingo a la iglesia y ¿qué habló el Señor? No sé, estuvo aburrido el mensaje. O lo peor, qué divertido estuvo el mensaje vos. ¿Y qué te digo, Señor? No sé, pero qué buenos chistes contó el pastor. La que desperdicio, pues, no. Exactamente. Y venimos nosotros a escuchar la palabra. 2, hay gente que la escucha y dice, sí, pero le dura hasta el martes, hasta hoy. Hasta el domingo en la noche. Exactamente. Número 3, aquel que oye la palabra recibe una promesa de Dios y como decía Sebas, si usted se da cuenta, una promesa de Dios tiene el potencial maravilloso. La otra vez hablábamos con Ricky Chacón, que él es muy dado a estas cosas y me decía que una semilla, aunque sea de un roble o un pino, allí tiene codificado todo el ADN que va a necesitar un árbol enorme. Así es la palabra de Dios. Dios nos manda una palabra y detrás de eso hay una cosa extraordinaria. Pero la tercera parte es que tercer tipo de terreno es que va a venir persecución a esa palabra. No sé si a usted le ha pasado que uno cuenta un sueño, o sea, algo que uno está envisionando, algo emocionante, y de repente alguien dice, ¿cómo vas a pensar? No te va a pasar eso, pues. Esa empresa que estás pensando graduarte de la universidad y viene persecución a la palabra y nosotros decidimos si la conservamos o decimos, Sebas tiene razón, ¿para qué estoy pensando en tontería? Rubén me convenció que eso no es así. Y la cuarta posibilidad, que es el 25% que dice Rubén, es cuando nosotros recibimos una palabra y la creemos y empezamos a decir, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, algo va a hacer el Señor y empieza a dar ese fruto. Entonces, la pregunta primera es, ¿estamos atentos a lo que Dios quiere decir? Vamos a ser como esos discípulos que van y repreguntan y dicen, Dios, ¿qué me quieres hablar? Yo creo que esa debería ser la pregunta más importante todos los días. Dios, ¿qué está pasando? Muéstrame hacia dónde vamos, etcétera. Y número 2, ¿qué palabra tienes para mí? ¿Qué me vas a hablar hoy? Y si nosotros la tomamos, la recibimos, la cultivamos, entonces eso va a dar fruto. Por ejemplo, ahorita estamos leyendo este libro de relaciones. Algo nos ha estado diciendo el Señor, ¿verdad? Pero alguien puede decir, ese libro no me gusta. Vos. Entonces de repente por ahí... Algo me sabe el Señor. Sí. Excelente. Creo que incluso porque el Señor usaba parábolas. Obviamente en ese momento, en ese contexto, era la forma en que todos podían entender un mensaje profundo. Y eso a día de hoy todavía se aplica, pero ¿no se han dado cuenta que a veces las cosas cotidianas, las más sencillas, son donde el Señor nos habla? Así es. No sé, el día de ayer cocinamos y me puse a lavar los platos. Por alguna razón uno empieza como a recibir palabras del Señor como te estoy limpiando, te estoy purificando. O sea, hay un proceso. Yo recientemente cambié plantas de su maceta, gracias a Dios van creciendo. Ahorita con esta lluvia, qué bueno, van a sellar mejor. Pero es como, hay etapas en la vida donde uno tiene que sacar todo y pasarla a una siguiente maceta para que siga creciendo. Entonces, en las cosas tan sencillas, tan cotidianas, el Señor también habla. Y creo que por eso es el valor de las parábolas. No solo para que en ese contexto pudieran entender, sino también uno comprender la sencillez de cómo el Señor puede hablar a tu corazón. Sí. Y vos mencionabas algo, trasplantaste y uno quiere ver resultados así, ¿verdad? Sí. Y que ya esté floreciendo y todo esto tiene un proceso. El Señor nos lo muestra, dice, y al tiempo el fruto dio en la que cayó en buena tierra. O sea, es un proceso que tenemos que saber que va a pasar, ¿verdad? Sí. Y se involucra un montón de sol, agua, riego, cosas que nosotros tenemos que preocuparnos. Ya es nuestro carácter el que se está formando y el que debe hacer
impacto en las cosas que recibimos. Qué lindo. Una de las cosas en las que yo meditaba ayer, bueno, a mí también me gusta la jardinería y aunque no tenemos un jardín tan grande, pero es muy lindo. Pero tienen buena mano. Pero pensaba en algo, ¿verdad? Cuando de pronto alguna de las plantas se enferma y entonces tenemos que aplicarle medidas correctivas a esa plaga, a eso que lo está infectando. Y me recuerdo que una vez mi papá me estaba explicando acerca de un producto especial, ¿no? Y me decía, este es un producto sistémico. ¿Y qué significa que sea sistémico? Que entonces va a trabajar no en lo externo de la planta, sino va a trabajar desde el interior de la planta. Y entonces yo estaba pensando y meditando, Señor, ¿cómo yo necesito que tú trabajes en mi corazón para poder evidenciar ese fruto? ¿Verdad? Y una vez me pasó algo muy particular. Habían unas plantas que su característica es que son enanas, o sea, son pequeñas. Y cuando uno regularmente las compra en el vivero, son hermosas. Pero entonces estaban ahí y yo veía que no prosperaban, ¿verdad? Y que no avanzaban. Y entonces dije, bueno, realmente si no están cumpliendo con ese diseño que tienen, con ese ADN que tienen, pues las vamos a tener que cambiar. Y a veces, digamos, aplicándolo a mi vida, hay cosas en las que yo he necesitado que el Señor me pode, ¿verdad? Y siempre digo esto, una planta recién podada se mira fea, ¿verdad? No se mira en todo su esplendor, pero es necesario pasar por ese tiempo de poda para que después venga ese buen fruto. Excelente. ¿Verdad? Buenísimo. Así que queremos invitarlo, amigo, a que usted medite y se pregunte, ¿qué le está diciendo el Señor? ¿Qué está poniendo Dios en su corazón? Y me ponía a pensar en esto, que pensemos, ¿qué semilla nos ha robado el Señor? ¿Qué nos dijo el Señor hace 6 meses que ahorita se nos está olvidando? Preguntémosle, Padre, no permitas que el enemigo se robe la semilla. Recuérdame, ¿qué me estás hablando? Y si el Señor le ha dado una promesa, reténgala, guárdenla en su corazón para que empiece a dar fruto. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, hoy venimos delante de ti a pedirte que tú nos ayudes a aquilatar, a valorar lo que nos estás diciendo, que estemos atentos, Dios, a leer tu palabra con todas las circunstancias que nos estás diciendo, que el enemigo no se robe la semilla, que podamos atesorar esa semilla y que podamos dar mucho fruto para tu honra y gloria. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a hacer un breve corte, pero regresamos con más crecimiento personal. Esto es Vaya con Dios. La esperanza, la sanidad y el perdón derriban los muros del dolor para tener un corazón sincero. Y bueno, continuamos con la lectura y estamos en el segmento de bondad amorosa. Y no cabe duda que este libro y esta historia nos está realmente retando y el autor está siendo muy vulnerable, así que escuchemos la historia que tiene para contarnos. Y dice el autor, ¿quieren que hagamos un programa de reality en televisión? Dijo mi esposa Cherise. ¿Sobre qué? Dije. Sobre nuestra familia. Una productora, un canal de televisión conocido por sus programas de reality, había contactado a Cherise. Esta mujer le había lanzado a mi esposa su brillante idea de hacer un reality sobre las familias de los predicadores. Le estaba ofreciendo a la familia Franklin el papel de protagonista. Graso error, ¿verdad? Bueno, yo accedí a aceptar una llamada con respecto al proyecto, principalmente para conseguir información y usar la ocasión para decir cara a cara, ya sabes, el típico gracias, pero no me interesa. Justo antes de la videollamada, Cherise y yo no pensamos sobre lo absurdo que sería filmar tras bastidores en casa de la familia Franklin. Tan absurdo, lo admito, que yo probablemente lo vería. Ya que lo estaba ocurriendo con nuestro tiempo de devocional familiar por la noche, sería algo bueno para ver en televisión. Déjame decir esto primero. Yo me tomo muy en serio mi responsabilidad espiritual de liderar a nuestra familia. Siempre he orado para que Dios arraigara a nuestra familia en amor y unidad.
pero también seré el primero en decir que hubo veces en que probablemente me pasé a la hora de cumplir mi responsabilidad espiritual. En ese entonces, está narrando un típico día, sentía en mi corazón reunir a los niños antes de acostarse y darles un mensaje de 3 minutos sobre un versículo específico y hacer una oración conjunta. Eso es teoría y es una buena disciplina, y Dios puede hacer cosas maravillosas cuando hacemos ese compromiso. Sin embargo, como ocurrió en esa época oscura de nuestra familia, intenté reunir a todos en un lugar para orar, aunque sea solo fueran 5 minutos, era algo casi imposible. Y quiero hacer un paréntesis ahí. Me identifico completamente, mira, aquí se va riéndose, me identifico completamente con Jensen Franklin, pero le voy a decir algo. Siento que el enemigo se opone cada vez que vamos a hacer esto, porque miren ustedes, para nada hay excusa. Todos, miren, veamos esto, ¿verdad? Pero llamar a todos para orar, se desata la guerra. ¿Ya? Y yo, aquí entre nos, quiero contar, no le van a decir, pero tuve que hablar con Nino. Le decía, mi amor, cada vez que yo llamo a todos para orar, tú dices, ay, no, están ocupados. Ay, no, están haciendo tareas. Ah, pero pasan toda la tarde papaloteando. Y cuando yo los llamo, entonces, en un cierto momento le dije, ¿sabes qué? Ahora el devocional está a cargo tuyo. Tú vas a llamar. Ah, no, no es mi responsabilidad, tú eres la cara. Entonces, apóyame, por favor, cuando yo llame a aquellos. No les des cabida a la excusa, porque todos tenían una excusa, ¿verdad? Empezando desde menos yo. Menos yo. Sebas era muy bien portado, solo teníamos ahí una caja de fósforos, entretenido ahí con... No, pero una velita. Quiero recomendar a todos los padres, a todas las familias, hagámoslo, aunque haya oposición, reunamos a todos. Sí, ahora todos dicen, papi, esos tiempos donde nos llamabas y reflexionábamos en proverbios, cómo nos ayudaron, pero se opone el infierno mismo a que lo hagamos. Hasta que vino la pandemia. Exacto, en la pandemia cerradísimo. Y después transmitíamos desde los hogares. De veras. Vamos, Dani. Pero bueno, dice, todos los niños estaban enojados por algo o con alguien. Exacto. Y ninguno se molestaba en ocultarlo. Exacto. Cada noche me ponía ante las escaleras y gritaba hacia los cuartos cerrados. Vamos todos, bajen a la cocina para tener un tiempo devocional. Y luego, puntos suspensivos, nadie llegaba. Repetía, pero esta vez más alto. Y nada. Cherise finalmente se hartaba, se acercaba y gritaba, por el amor de Dios, si no bajan todos ahora mismo para el devocional, subiré y les traeré arrastrados. Esa predicadora pentecostal. Me suena también. Y uno a uno nuestros hijos aparecían a cámara lenta quejándose. Cuando todos estaban en la cocina, sus rostros estaban marcados por la frialdad. Estaba claro que la mayoría de nuestros hijos no querían estar ahí, pero a mí no me importaba. Yo iba a dirigir a esta familia hacia el amor. Definitivamente no era una escena que uno quisiera grabar con cámaras de televisión. Ahora regresemos a la llamada. Arrastrada. Sí. Escuchábamos mientras la productora sugería diferentes ángulos para el programa. Mientras más escuchaba, más sentía la necesidad de acabar con todo aquello. Podíamos ver a la mujer en el otro lado de la línea durante la videollamada. Por alguna razón pensaba que ella solo podía oírnos, pero no vernos. Así que, sin hacer ningún intento de ser discreto, le di un codazo a Cherise para llamar su atención. Le dije con señas, acaba ya con esta conversación. También añadí algunos movimientos con la cabeza para reforzar mi sentimiento de no haremos esto. La productora, por supuesto, observó mis drásticos gestos corporales. Simplemente yo no me podía imaginar las cámaras en mi casa mostrando todo lo que pasaba en nuestra familia. Y bueno, el resto de esta conversación no es importante. Cherise y yo dijimos que estábamos agradecidos por la oportunidad, pero que no estábamos interesados. Aunque tuvimos un buen rato para reírnos después de la videollamada, eso no disminuía las luchas en casa que eran muy reales. Quizá te identifiques. Efesios 4:32 nos dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.
En ese momento nuestra familia no estaba siendo un ejemplo a seguir por nuestros actos de bondad. Solo quiero decirles que me bajó aquí del triciclo el pastor, porque yo estaba ya ir a buscar el reality show de la familia Franklin, ¿verdad? Pero solo nos dejó así emocionados. Y quiero decirles que a veces estamos ahí con mi familia y Basti o Ana Raquel sugieren, deberíamos hacer un podcast, este tipo de discusiones. Claro, exacto, así hagámoslo, ¿verdad? Vamos, El Rubén. autor continúa diciendo, la bondad hay que trabajarla. Y es mejor reconciliarse con alguien que tener razón. Wow. ¿Sabes cuántas veces dormí al inicio de nuestro matrimonio en el cuarto de invitados porque estaba enojado con Cherise por algo y que por lo general era una tontería? Lo divertido de eso es que a ella no podía importarle menos. Ella dormía bien toda la noche en una cómoda cama, toda para ella. Sí. En esos tiempos las discusiones acaloradas a veces se ponían feas, estando salpicadas de palabras poco amables y acusaciones injustas. En ese tiempo, ¿verdad? Cherise sacaba su arma infalible y también su frase favorita y me la lanzaba en el rostro. Vaya, y tú dices ser un predicador. Hola, sí. Qué duro, ¿ah? Yo entonces, dice el autor, hurgaba en mi bolsa de malas bromas verbales y sacaba mi frase favorita. Tú me hiciste querer llamarme a mí mismo borracho. Yo luchaba hasta la muerte para demostrar mi punto. Quería que ella viera que yo tenía razón. No es fácil ser amable cuando se está bajo presión. No es fácil ser amable cuando tu cónyuge y tú tienen ideas distintas sobre la educación de los hijos. No es fácil ser amable cuando tus hijos están descontrolados, cuando aprietan las finanzas, cuando tu suegra se viene a vivir contigo. No es mi caso, ¿ok? O cuando eres el único cristiano de la casa. Pero incluso en todas esas cosas somos llamados a ser amables. Hemos hablado sobre perdón y que se nos manda a perdonar a todos 70 veces 7, todo el tiempo. Y Pablo nos dice también, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Eso está en Efesios 4, del 31 al 32. En la primera parte de este pasaje, Pablo nos dice qué no debemos hacer. No se amarguen, no se enfurezcan. En otras palabras, drenen la ciénaga, saquen la conducta mala, suéltenla, desháganse de ella. En la segunda parte de esta escritura, Pablo nos dice qué hacer. Sean amables, de buen corazón, perdonadores. Esta es una prueba que te deja saber si has perdonado a alguien o no. Si no puedes ser amable o tener buen corazón, tienes que seguir trabajando en el perdón. Si no puedes ser amable o tener buen corazón, tienes que seguir tratando el asunto del perdón en tu corazón. Tenemos que entender que ser amable no es solo un subproducto del perdón. Es lo que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer. Es la forma en que amamos a otros como Cristo nos ama a nosotros. Si quieres amar como si nunca te hubieran herido, deshazte de la amargura y comienza a ser amable. Y solo quiero comentar algo rápido que leyó Sebas ahí. Ser amable no es solo un subproducto del perdón. ¿Entiendes? Y eso es lo que muchos de nosotros creemos que así funciona, ¿verdad? Y no lo es. El autor continúa diciendo, ahora bien, estoy seguro de que no eres un mal cristiano. Probablemente siempre sonríes y dices por favor y gracias. Pero ríete conmigo un momento. Haz algo de inventario propio. ¿Cómo evaluarían personas desconocidas y tus seres queridos tu actitud? ¿Sacarías una buena nota por ser generoso? ¿Te tacharían de tacaño al dar propinas o como un cliente perpetuamente insatisfecho? Si quieres amar como si nunca te hubieran herido, es tiempo de comenzar a ser una persona amable. Todo el tiempo. Sé amable siempre. Y siempre he pensado el significado de la palabra amable. Y si usted se da cuenta, es alguien que es fácil de amar. Amable. Y uno podría ser no amable, es decir, una piedra en el zapato. Y nosotros
determinamos qué queremos ser, cómo nos vean las personas que están a nuestro alrededor. Si somos personas amables, si somos personas bondadosas, que se esmeran en bendecir a los demás, o vivimos encerrados en nuestro mundo pensando que todo el mundo debería atendernos al tronar los dedos. Preguntémosle a la gente que está cerca de nosotros cómo nos perciben, porque muchas veces uno siente, ¿estoy bien así? O sería terrible que alguien diga, yo no soy bondadoso ni amable, ¿qué me importa? Ahí deberíamos aplicar lo que dice el autor, que el autor nos dice que tenemos que no hacer, y es soltar la furia, el enojo. Tenemos que deshacernos de esas cosas para luego mostrar la amabilidad que Dios nos ha dado. Es decir, el trabajo de Dios en nuestra vida. Y díganme si no, si uno solía ser así y luego uno cambia, la gente va a decir, ¿qué te pasó? Y es una magnífica oportunidad de decir, el Señor me está cambiando o me cambió, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido a ustedes con esto, Rubén? No, y es que, ¿saben qué pasa? Yo creo de que esa amabilidad uno lo interpreta muchas veces como un acto de cortesía. Y eso no es así. Wow. Eso es algo que viene de adentro. Eso es un mandato cristiano y es una forma que revela la sanidad y lo que tenemos realmente en el corazón. Porque el mejor ejemplo es cómo Cristo nos amó, ¿verdad? Cristo no nos amó por cortesía, Cristo no nos amó porque dijo aquí están y no, es porque simplemente Él ante todo dijo voy a ir, ¿para qué? Para salvarlos, para cuidarlos y para que tengan un futuro eterno a mi lado. De eso era lo que Jesús estaba hablando cuando se acercaba a sus discípulos. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es solo como el cumplir con el estereotipo y la norma social, ¿verdad? De vernos bien y cuando en realidad eso lo que está revelando es lo que tenemos en el corazón, Tania. No, y yo pensaba que realmente si nosotros tuviéramos cámaras en nuestro hogar, en nuestro carro, mientras vamos, o sea, ¿qué verían de nosotros? Y estaba pensando que sí, se pusieron muy de moda los reality shows, ¿verdad? Y tal vez todos hasta disfrutamos de ver cómo... los defectos de los demás. Los defectos, ay, cómo pueden hacer eso y miren cómo se comportan. Pero al final yo también reflexionaba y decía, bueno, tal vez no tengo unas cámaras que estén transmitiendo, pero realmente, ¿qué están percibiendo los demás? ¿Qué están percibiendo mis hijos, los que están cerca? ¿Qué está percibiendo Néstor, quien está conmigo a la par? Nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo. O sea, ¿qué es lo que constantemente los demás miran de nosotros? Y esto a mí me reta. Y hace poco estábamos teniendo una conversación con Néstor, ¿verdad? De esas conversaciones importantes en el matrimonio. Y yo le decía algo y le hacía reflexionar, porque creo que sí, tenemos que ser muy cuidadosos de descansar bien, de comer bien, porque si no nos ponemos en modo reactivo, ¿verdad? Pero una de las cosas que también yo reflexionaba, y esto se lo aprendí a una buena amiga, y yo me recuerdo que Adi una vez me hizo reflexionar sobre esto y me decía, si esto te afecta, es porque tú todavía estás viva y necesitas morir a eso, ¿verdad? Wow. Y tal vez refiriéndonos un poco a la parábola del sembrador. En otro pasaje Jesús habla de que si la semilla no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Y yo creo que a veces definitivamente yo necesito morir a esa exigencia, a ese sentido de justicia, a eso que yo pienso que me merezco, ¿verdad? Y necesito rendírselo al Señor, porque entonces así voy a ser bondadosa, voy a ser amable, porque no voy a creer que me lo merezco. No voy a creer que sí, pues que todos tendrían que responder cuando yo solicito las cosas. A mí me impactó una frase que leyó Rubén y es mejor reconciliarse con alguien que tener la razón. Así es. Qué impresionante, ¿verdad? Es mejor reconciliarse con alguien que tener la razón. Me deja esto meditando para mí, porque muchas veces queremos llegar a tener la razón y muchas veces ni siquiera vale la pena ganar ese argumento si vamos a lastimar nuestra relación con aquella persona. Sí.
hazte esta pregunta. ¿La gente está contigo porque realmente se sienten, los levantas, se sienten animados de querer estar, realmente los atraes porque ahí recargan también? ¿O están contigo por puro compromiso o porque tienen que cumplir con un checklist? A mí me impresiona mucho esas personas que cuando uno solo se acerca, uno puede tener un mal día y de la nada solo te dice buenos días, te da la sonrisa y uno como que, qué alegre, ¿verdad? Qué rico. Me alegra que hayas podido estar cerca. Yo siento que lo comparto con mi suegro cada mañana. No te Pero olvides, hay personas que le agregan hay valor a personas, uno. seamos esas personas porque somos el reflejo del amor de Jesús para con los demás. Excelente. Sebas, ¿qué tal si hacemos una breve oración para que el Señor nos ayude a ser así, agregadores de valor amables? Con mucho gusto. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra está entrando en nuestro corazón. Y te pedimos, Padre, que tú puedas moldearnos de tal forma que nuestro carácter, nuestra amabilidad se pueda mostrar con los que nos rodean. Que las personas que se acerquen siempre puedan hacerse esa pregunta. ¿Qué es lo que tiene que en mi corazón se aviva una alegría, una sonrisa? Y que podamos ahí aprovechar para compartir que tenemos a Cristo en nuestro corazón, siendo ese reflejo del amor de tu Hijo en nuestras vidas y en nuestro entorno. Bendecimos este tiempo en tu nombre. Amén. Regresamos en breve. Esto es Vaya con Dios. Y bueno, cuando hablamos de amabilidad, no podemos dejar de mencionar a los habitantes de Malta. Estos fueron extraordinariamente amables con los extranjeros que naufragaron hacia su tierra. No dejaron que el lenguaje, la cultura o las barreras raciales les impidieran no solo ser amables, sino muy amables. Fueron más allá de lo normal con unos perfectos desconocidos. Así es como tenemos que ser con los perdidos y los que varados que llegan a nuestras costas. ¿Eres tú muy amable con los que son distintos a ti? Piensa en el vecino que se acaba de mudar, el que llega por primera vez a la iglesia con con color de su tez más claro o más oscuro que el tuyo, el dependiente de la tienda con acento extranjero. Si han llegado a tus costas, ¿qué deberías hacer? ¿Los ignorarás? ¿Permitirás que tus temores a lo desconocido ahoguen el mandato de amar? Ahora imagínate a bordo de ese barco. Has sido golpeado por las olas, la lluvia y el viento. Sientes que apenas puedes aguantar más. Y cuando parece que ya no hay esperanza, llegas a una isla extraña rodeada de personas de aspecto raro. Y en vez de tirarte de nuevo al agua, te reciben con los brazos abiertos. Te ofrecen un lugar caliente, te arropan con una manta alrededor de tus hombros temblorosos de frío. Te dan algo de comer, te hacen sentir cómodo y como si estuvieras en casa. Yo llamo a esto el valor de un lugar cálido. Nosotros los cristianos deberíamos esforzarnos por ser esos lugares cálidos para los que se sienten perdidos o les ha golpeado la vida. Para la persona que está luchando con una adicción y que quiere que le ayuden. Para la persona golpeada por la depresión y la ansiedad. Para la persona confusa sobre su identidad. Para los hombres y las mujeres cuya teología no se alinea con la nuestra. Para los que son de otra raza. Para los jóvenes que están heridos por las actitudes malvadas, feas y críticas. Tenemos que reconocer el dolor de otros y calentarles con el fuego del Espíritu Santo. Tenemos que decirles que Dios les ama y que no se ha dado por vencido con ellos. Nosotros los cristianos deberíamos esforzarnos por ser esos lugares cálidos para los que se sienten perdidos o les ha golpeado la vida. Algunos de ustedes han experimentado mucha amabilidad cuando han estado estancados en un punto bajo de su vida. Quizás alguien te prestó su carro cuando el tuyo se había arruinado. Quizás alguien te ofreció cuidar de tus hijos gratis cuando no podías pagar una niñera. Tal vez alguien te dio una oportunidad y te invitó a un grupo de recuperación. O quizá, aunque cometiste algún grave error, alguien creyó en ti lo suficiente para orar por ti y ser tu mentor. Recuerda esas bendiciones y comparte esa amabilidad inusual con otros. Recibe calor y da calor. He visto el poder y el calor que vienen de escoger ser amable, no solo con mi propia familia, sino con otros. Pienso en hace más de 20 años, en quién era entonces mi ayudante personal, Susan. Cuando dejó de enfocarse en su esposo,
que no tenía la misma fe que ella y comenzó a ser amable, finalmente desenterró el tesoro que había en esa situación. Susan fue la primera y única persona de su familia en nacer de nuevo. Durante 2 años asistió sola a la iglesia. Cada domingo después de la reunión regresaba a casa con su esposo y su hijo de 20 años, Tracy, el cual tampoco compartía su fe. Su esposo Alan era un buen hombre y un buen proveedor. Sencillamente no estaba interesado en las cosas espirituales. Prefería jugar al golf y beber cerveza los domingos. A menudo, Susan dejaba una poderosa atmósfera de alabanza y adoración en la iglesia y regresaba a casa con su marido y su hijo, quienes no eran espirituales en ningún modo. Esto le afectaba a ella, le rompía el corazón. Muchas noches se dormía llorando, preguntándose si su familia alguna vez sería salva y compartiría su misma fe. Tras 2 años de asistir a la iglesia, ella sola y vivir sola para Dios en su hogar, el Espíritu Santo comenzó a hablarle sobre cómo ganar a su esposo para Jesús. Él le desafiaba a controlar su lengua. Entonces ella comenzó a mostrarle respeto a Alan, honor, amor incondicional. En vez de estar triste y amargada, ella regresaba a casa de la iglesia, le daba un beso a su esposo en la mejilla y le servía una deliciosa comida. No se hacía la víctima, la pobre, que pelea la buena batalla de la fe sin el apoyo de su familia. Tampoco juzgaba a Alan por no ir a la iglesia ni le decía que era una mala persona. Ella le mostraba amabilidad cada día. Susan también oraba Efesios 1, 17 y 18, pensando en su marido cada día. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Susan creía que Dios tenía un plan para su familia, aunque Satanás estaba intentando convencerla de que Alan y Tracy nunca serían salvos. Pero Susan seguía creyendo, seguía orando y seguía siendo amable. Estaba dando testimonio a Alan sin decir una sola palabra. Su espíritu amable y gentil le estaba dando testimonio a él. Cuando Alan vio el cambio en su esposa, comenzó a ir a la iglesia. Su hijo vio que su padre iba también. Pocas semanas después, él decidió ir a echar un vistazo a la iglesia. Un domingo Tracy nació de nuevo y fue lleno del Espíritu Santo. Pocas semanas después, cuando hice el llamado al altar esa mañana, Alan recorrió el pasillo y fue salvado gloriosamente y lleno del Espíritu Santo. Dios tenía una tarea maravillosa para esta familia. En la actualidad, Tracy es un buen amigo que trabaja como pastor ejecutivo de todos nuestros campus. Alan es uno de los mejores cristianos que conozco. Todo porque Susan fue un lugar cálido para su familia y encontró en el Señor la fuerza para hacerlo. He oído que Mark Twain dijo, la amabilidad es un lenguaje que los sordos pueden oír y que los ciegos pueden ver. La amabilidad puede abrir puertas de restauración, puede traer sanidad, puede derribar muros, puede ofrecer esperanza y puede cambiar a las personas. Para terminar la lectura de hoy, me gustaría desafiarte. Si sabes algo de mí, sabrás que soy un gran defensor del ayuno. Esta disciplina privada aporta muchos beneficios personales. Puede cambiar nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, comunidades e incluso el mundo. Así que el autor nos cuenta un testimonio lindo de Susan y cómo ella acompañó su oración de actos de amabilidad. Vean usted qué testimonio más maravilloso. Y al ver su esposo el cambio, empieza a asistir a la iglesia y su hijo también. Y eso es lo que nosotros podemos hacer cuando somos amables. Es vivir el evangelio. No solo se trata de tomar a la gente a bibliazos, es decir, tener argumentos y perder la amistad con ellas con los argumentos. No, hoy la lección es tenemos que ser amables y entonces ellos se van a interesar en el cambio que están viendo en nosotros. Y aquí entre nos quiero decirles que ese es uno de los argumentos que algunas personas tenían para no llamarle a nuestro programa este año Afilando mi Espada.
porque decía, y peor si los hermanos van a agarrar a espadazos a la gente en su trabajo. Y tenían toda la razón. No se trata de ir a ganar argumentos bíblicos al trabajo. No, afilar la espada es para entender qué Dios me está diciendo a mí, cómo puedo pelear mis propias batallas. Y allá afuera con los demás es mejor ser amables que ganar una discusión. Eso me impactó muchísimo. Bueno, a mí una de las cosas que me impactó de este último segmento y acerca del testimonio de Susan, y es que dice que ella fue un lugar cálido para su familia, pero que encontró en el Señor la fuerza para hacerlo. Porque realmente creo que solo podemos recibir de parte de Dios esa fuerza para ser amables, para demostrar amor hacia las personas. Tal vez en el contexto, cuando el autor habla de Malta, fue precisamente porque en esa isla de Malta, el apóstol Pablo, o sea, en las costas de la isla de Malta, ¿verdad? El apóstol Pablo iba en un barco y ese barco naufragó. Y entonces todos llegaron a refugiarse, todos sobrevivieron, ¿verdad? Y llegaron a refugiarse a esta isla. Y los habitantes de esta isla los atendieron, los cuidaron sin importar que no los conocían, que quizás eran de otras culturas, como dice el autor, de otro color de piel, quizás hasta de otros idiomas. Y yo creo que nosotros tenemos que buscar esa fuerza en Dios, recordar que en esa semilla que el Señor está poniendo en nuestro corazón hay un ADN de bondad, hay un ADN de amabilidad y nosotros tenemos que evidenciar ese fruto en el día a día. No es fácil, ¿verdad? No es fácil porque no siempre estamos en nuestro mejor momento, pero como decía Rubén, no se trata nada más de ser corteses, sino realmente se trata de revestirnos de amor para que, digamos, con ese ropaje nosotros podamos amar a las personas y ser realmente esa isla de Malta, ¿verdad? Para que aquellos que han naufragado se puedan refugiar en nosotros, porque también nosotros en algún momento hemos sido náufragos y hemos llegado a refugiarnos en otras personas. Ese es uno de los mandamientos que más me impactan en la Escritura. Dice, vas a ser amable con la viuda, con el huérfano y con el extranjero, porque tú también fuiste extranjero, le dice el Señor al pueblo de Israel. Y estamos viendo que cuando conocemos a un extranjero que nos puede bendecir mucho, ahí sí somos amables. Cuando conocemos a un extranjero que no nos puede dar nada, ahí de repente somos rudos. Y por eso él decía, gente de otro color de piel, gente de otra condición social, donde nosotros no vayamos a ganar nada y que podamos mostrar esa bondad del Señor, ¿verdad? Sí, no, bueno, como sabrán quizás, soy hijo de pastores misioneros y por 13 años vivimos en Madrid, en España. La primera vez que nosotros llegamos, realmente llegamos solo con nuestras maletas y nos hospedaron en un hogar. Me sentía como un poco raro, sentía como, ¿qué estoy haciendo en esta casa? No es mi casa, pero fue tanta la amabilidad, tanta la atención, que incluso le habían preguntado anteriormente a mi mamá qué tipo de cereal me gustaba desayunar en la mañana, qué fruta era la que a mí me agradaba. Y en ese momento de tensión, de molestia, porque dejé mi familia, dejé todo. ¿Qué edad tenías ahí, Seb? 12 años. Tu comodidad. Mi comodidad, incluso el idioma, porque habla muy rápido. Pero llego y encuentro un plato de comida que era algo que a mí me agradaba. Entonces sentí como que estaba en casa. Y creo que el ser hospitalario, el atender al extranjero, el atender a las visitas, generó en mí ese sentir de servicio. Entonces cuando alguien llega a la casa, sé que Basti me está viendo, pero yo hasta hago, esto está sucio, voy a limpiar, voy a barrer, voy a arreglar, tengo que tener agua caliente para el café. Porque en algún momento yo era esa persona que buscaba un lugar cálido para poder sentirme como en casa y ahora tengo el privilegio de poder servir y atender a las demás personas que llegan a nuestro hogar. Pero no siempre fue así. En algún punto hasta yo celaba porque yo soy el hermano mayor y cuando llegaba una visita, adivinen qué habitación es la que ofrecían. Sí. La tuya. La mía. Entonces en mí generó también ese como, ¿será que tiene que ser así? Wow. Pero vi como el Señor iba trabajando en mi corazón y hoy doy gracias a aquellas personas que nos han recibido, que nos han atendido y que es un privilegio poder atender y servir a las demás. De veras. Y Qué rico se siente que a uno lo reciban, ¿verdad? Y Ustedes. esa calidez. Sí, así es. Y algo que me llamaba a mí la atención de este segmento y esta parte que leímos es que
cuando somos así es un testimonio silencioso del amor de Dios, ¿verdad? La forma de cómo no, a veces no tenemos que decirlo, simplemente con lo que hacemos. Es un lenguaje universal. Y Sebas leía este pasaje precisamente, decía, la amabilidad es un lenguaje que los sordos pueden oír y que los ciegos pueden ver. Imagínense el poder que tiene la amabilidad. Muy bueno. O sea, es algo que solo algunos lo podemos hacer. Y aquí yo quiero traer a colación un mensaje que en algún momento me llamaba la atención sobre Jesús, porque Jesús nos modeló esa amabilidad y esa calidez al recibirnos a nosotros con nuestro bagaje de tantas cosas que somos tan imperfectos, ¿verdad? Pero Jesús era 100% humano y 100% divino. Y esa combinación, imagínense ustedes, lo hacía extrapolar todo lo que tenía para los que éramos 100% humanos. Así es. Y eso solo cuando hay un corazón saludable, un corazón sano, puede hacernos cambiar y puede darnos esa apertura para ser cálido con los demás. Y si te das cuenta, la promesa de Jesús en Lucas 4, Isaías 61, es eso. En todos los ojos de los ciegos, Isaías 32, ¿verdad? Se abrirán y los oídos de las personas oirán atentos. Y en el testimonio que él nos cuenta de esta señora, ella conoce al Señor, pero en lugar de ir a hacer conflicto a su casa porque su esposo y su hijo no querían nada, ella empieza a ser amable con ellos. Y eso empieza a penetrar en esos ojos ciegos y en esos oídos sordos espiritualmente. Y por eso me llama muchísimo la atención esa frase de Mark Twain. La amabilidad es un lenguaje que pueden oír los sordos y ver los ciegos. Y lleguémoslo al mundo espiritual. Gente que no quiere saber nada de Dios puede escuchar ese lenguaje si nosotros somos amables. Y yo creo que para los que somos hijos de Dios, ese debería ser el argumento mayor. ¿Ya? Por eso en la armadura del cristiano, estas sandalias del Evangelio de la Paz son importantes. Es como decir, estar en constante disposición a presentar el Evangelio. Y si nosotros estamos en esa constante disposición, vamos a ser amables por un fin superior, porque yo quiero que él, porque yo quiero que ella conozca del Señor. Y por otro lado, imagínense que vamos a un restaurante y somos el cliente insufrible. Hacemos que el mesero tenga un tiempo terrible. Y luego oramos para tomar los alimentos. ¿Qué mensaje estamos dando? Sí. Y por otro lado, si nosotros somos amables con las personas, si quieren dejar una propina, decía él, en Estados Unidos eso se caracteriza mucho y son bastante el porcentaje que lo dan. Si usted va a dejar una propina, déjela, pero sobre todo que agregue valor a la persona que lo está sirviendo. Como decíamos, esas personas que no pueden, que no vamos a ganar nada al ser amables con ellos. Creo que eso es lo mejor, cuando uno puede ser amable con alguien que no se lo puede devolver. Cuando uno invita a comer a alguien, dijo Jesús, que no lo va a invitar de regreso. Porque si conocemos a un extranjero en la antigua y tiene plante millonario y decimos algún día tal vez me invita a su casa en Suiza o en qué sé yo, entonces ahí voy a ser amable con él. Pero conocemos a alguien que no nos va a poder devolver eso. Eso es lo que vale espiritualmente. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, hoy queremos pedirte que tú nos ayudes a ser amables? Ayúdanos a identificar dónde y con quién no hemos sido amables, Señor. Y dónde tenemos que ser bondadosos y mostrar tu carácter con ellos. Porque hoy queremos aprender a hacerlo. Igualmente te pedimos por que nos ayudes a estar atentos a tu palabra, lo que leímos hoy en Marcos 4. Que podamos estar atentos a captar lo que tú nos estás diciendo y que sean semillas que las atesoremos en nuestro corazón para que den mucho fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. 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 Muy bien, yo sé que el Señor nos ha hablado a todos y el reto es esto. No permita que el enemigo le robe la semilla de la amabilidad. Cultívela y diga, hoy empiezo a ser amable, no para de aquí al jueves, sino que hagamos un cambio profundo en nuestro corazón, ser bondadoso con las personas. Sí. Una ronda final de despedida. Tania, por favor. Y bueno, creo que hoy
yo me quedo con el reto de practicar la amabilidad, de mostrar amor y también de ser ese lugar cálido donde las personas pueden refugiarse. Qué buenísimo. ¿Sebas? Es importante agregar valor a las personas. Ponlo en práctica y vamos a ver los resultados. Excelente. Y por supuesto, la amabilidad es un testimonio silencioso del amor de Dios. Nos puede abrir las puertas, nos trae restauración, puede sanar heridas y puede derribar muros donde nosotros mismos los hemos construido. Ala. Y yo me quedo con lo que dijo Sebas. Nos recibieron en un país raro, pero nos preguntaron qué me gustaba comer. ¿Y qué tal si nosotros podemos marcar la diferencia en la vida de un niño, de un líder, de un diplomático, de una persona que esté incómoda y decir, enfocarnos en los niños, hacer un acto de bondad en favor de ellos? Lo dejamos ahí como reto para cada uno de nosotros y sobre todo queremos invitarlo, no se pierda, vaya con Dios. Dios quede con usted, nos vemos mañana para seguir en este proceso de crecimiento personal. Bendiciones. Luego. Con Dios.